Bueno, buenos días. Vamos a ver ahora el tema que se llama pancreatitis. Vamos a empezar viendo la definición. Entonces vamos a ver que recordemos que todas las terminaciones en itis son inflamaciones. Entonces ahora vamos a ver qué es la inflamación de una glándula que tenemos que se llama el páncreas. Cuando el páncreas se inflama, vamos a decir que tenemos una pancreatitis. Ahora vamos a ver el por qué el páncreas se inflama, y a eso nosotros le llamamos etiología. Entonces, si vemos la etiología, vamos a ver dos causas principales de la pancreatitis. La primera, que se llama alcoholismo, ¿sí? Se refiere que la mayoría de las causas de los pacientes, principalmente en el sexo masculino, la principal causa de pancreatitis se llama alcoholismo, ¿sí? La segunda causa se llama, ¿sí?, litos biliares o cálculos biliares, y que dicen, se refiere que la principal causa de pancreatitis en las mujeres es por litos biliares. Entonces, en el hombre es por alcoholismo y en las mujeres principalmente por litos biliares. Y las dos principales causas de pancreatitis pues se llama alcoholismo y litos biliares o cálculos biliares. Hay algunas otras causas que son menos frecuentes, por ejemplo el aumento de los triglicéridos, ¿sí?, una fibrosis quística. Vean hasta los antecedentes familiares, que quiere decir la genética también tiene que intervenir, algunas cirugías, el tabaquismo, pero son menos frecuentes. Las dos más frecuentes es el alcoholismo, principalmente en los hombres, ¿sí?, y cálculos biliares en las mujeres. ¿Por qué en los hombres? Porque se supone que son los que consumen más alcohol, pero actualmente las mujeres pues ya también ahí van, entonces también se está convirtiendo en una principal causa de pancreatitis también en las mujeres. Vamos a ver la epidemiología y vean, ¿sí?, 4.9 a 73 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué quiere decir? Que va incrementando. ¿Por qué va incrementando? ¿Sí? Por la mala alimentación. Si se dieron cuenta, teníamos el aumento de colesterol y triglicéridos. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos una dieta rica en grasas, pues nos va a provocar que sea más frecuente, ¿sí? Y aparte pues el alto consumo de alcohol, que cada vez se hace mucho mayor. Entonces esta enfermedad va aumentando de frecuencia. Vamos a ver ahora por qué el alcohol, por qué los cálculos o los litos biliares van a provocar que este páncreas se inflame. Entonces vamos a ver, ¿sí?, se llama fisiopatología. Vamos a regresar a la imagen primera para que puedan entenderle. Vamos a regresar a la primera diapositiva, porque aquí vamos a encontrar esta glándula que vamos a estudiar. Para poder entender, vamos a recordar un poquito acerca de la anatomía y fisiología de este páncreas. ¿Qué hace este páncreas? ¿Para qué funciona? Y ahora vemos cómo es que se altera y se puede inflamar. Entonces, este páncreas ya les dije que es una glándula y como tal pues va a producir sustancias, ¿sí? Esta glándula se encuentra por atrás del estómago, ¿sí?, y va a tener 4 partes. Esta parte que se llama la cabeza del páncreas, esta que se llama el cuello, el cuerpo, y esto al final que se llama la cola del páncreas. Vamos a ver que tiene 2 conductos. En este solamente podemos ver uno, pero este conducto se llama el conducto pancreático principal, o algunos autores también le llaman el conducto de Wilson, ¿sí? Por arriba de él viene otro conducto más pequeño que se llama el conducto pancreático accesorio, o también llamado conducto de Santorini. Y si se dan cuenta, esta es la primera porción del duodeno y esta es la segunda porción del duodeno. Aquí vamos a encontrar el estómago y aquí encontramos un esfínter que se llama el esfínter del pino, que se abre y se cierra para que pase el alimento. Si se dan cuenta, va a desembocar en la segunda porción del duodeno, donde tenemos 2 ámpulas. La ámpula, ¿sí?, duodenal mayor, que es donde desemboca el conducto pancreático principal, y vean este conducto que viene desde acá arriba, que es el colédoco. Si se dan cuenta, se unen, se juntan los dos, ¿sí?, y desembocan a una ámpula que se llama la ámpula hepatopancreática, o también se llama ámpula de Vater, ¿sí? Y esa ámpula de Vater va a tener acá un esfínter. Acuérdense que los esfínteres son como válvulas que se abren y se cierran. Cuando esta se llena de jugo pancreático y de jugo biliar, ¿sí?, el esfínter se abre para que pase a la segunda porción del duodeno. O cuando nosotros comemos, ¿sí?,
llegan acá los alimentos y para que siga el proceso de digestión estimula el esfínter de Oddi, se llama así el esfínter de Oddi, y se abre para que salga el jugo pancreático y parte de la bilis. Y entonces continúa el proceso de digestión. ¿Qué pasa en el caso de los pacientes que tienen pancreatitis? Recordemos que la función de este páncreas tiene dos funciones, una función exócrina y una función endócrina. La exócrina es la que va a producir el jugo pancreático, que va a venir por este conducto, que se llama el conducto pancreático principal, donde va a desembocar a la segunda porción del duodeno. ¿Y de qué está formado el jugo pancreático? Principalmente de enzimas digestivas, ¿sí? Tiene agua, tiene bicarbonato, porque también ayuda a que cuando pasa el ácido aquí no vaya a quemar y entonces amortigua el pH, pero también lleva enzimas digestivas, principalmente para digerir colesterol, para digerir grasas, proteínas y aminoácidos, ¿sí? Las principales, ¿sí?, enzimas que están ahí se llaman la tripsina, la quimiotripsina, la lipasa, la amilasa, que son las enzimas que sirven para la digestión. ¿Qué hacen estas enzimas? Destruyen el alimento, ¿sí? Cuando se produce en el páncreas y llegan por el conducto pancreático principal a la ámpula de Vater, ¿sí?, no están activas. ¿Qué quiere decir? No están llevando a cabo su función. Hasta que pasan a la segunda porción del duodeno se activan y entonces empiezan a destruir. Entonces se dan cuenta, ¿sí?, son destructivas, porque ahorita vamos a ver que ellas mismas destruyen al páncreas. La segunda función que tiene el páncreas se llama endocrina. ¿Qué quiere decir? Produce hormonas, principalmente 3 hormonas, en unos islotes que se encuentran ahí, que se llaman islotes de Langerhans, donde tiene células alfa que producen glucagón, tiene sus células beta que producen insulina y tiene células delta que van a producir somatostatina, ¿sí? Entonces vean que esa función endocrina no se va al conducto, sino se va a la sangre para que la insulina corra por todo el cuerpo, ¿sí? Y sin embargo, los acidos pancreáticos, que son los que producen el jugo pancreático, sí desembocan a este conducto, ¿sí? Esto es importante porque sus compañeros hablaban que hay 2 tipos de pancreatitis, una aguda y una crónica. La pancreatitis aguda es cuando se inflama este páncreas, dura de días a unas semanas y se desinflama, pero el páncreas sigue haciendo su función, la función exócrina y la función endócrina, ¿sí? Se convierte en pancreatitis crónica cuando dura muchas semanas y aparte hay destrucción de los islotes de Langerhans, destruye las células beta, destruye las células alfa, destruye las células delta y también destruye los ácidos. Y entonces este paciente ya queda con daño a nivel del páncreas. Un principal daño, si ustedes recuerdan, una enfermedad muy frecuente que se produce por la falta de insulina, que se llama ¿cómo? Diabetes mellitus. El paciente puede quedar, ¿sí?, sin producir insulina y que se suba su glucosa. Entonces, la diferencia entre una pancreatitis aguda y una pancreatitis crónica es el tiempo y el daño que queda en este páncreas. Recuerden, la pancreatitis aguda solamente es un proceso inflamatorio que puede durar días o semanas, se desinflama, se recupera este páncreas y se acabó el problema. Y la pancreatitis crónica dura muchas semanas y que puede quedar un daño permanente en este páncreas. Entonces se puede hacer una pancreatitis crónica. Ok, una vez que ya vimos esto, vamos a ver las 2 principales causas que me provocan la pancreatitis, que quedamos que es el alcoholismo, ¿sí?, y son los litos o los cálculos biliares. Vamos a ver que aquí tenemos la vesícula, donde se producen los litos o los cálculos biliares. Estos van a pasar por este conducto que se llama el cístico. Recuerda que ayer repasamos la vía biliar, que eran los 2 conductos hepáticos, un hepático derecho, un hepático izquierdo, que se juntaban y formaban el hepático común. Este hepático común se une con el cístico y van a formar el colédoco. Y el colédoco va a desembocar en la ámpula de Vater, ¿sí? ¿Qué pasa? El lito viene por el cístico, llega al colédoco y desciende hasta la ámpula de Vater, donde se están uniendo los 2 conductos.
el colédoco y el conducto pancreático principal. Si el hito es muy grande, va a obstruir al conducto pancreático principal, va a formar como un tapón y no va a permitir que salga el jugo pancreático, y entonces se va a quedar estancado ahí. Al estar estancado, ¿sí?, se activan las enzimas y empiezan a hacer el proceso de digestión como si estuvieran en el duodeno, y al activarse van a empezar a provocar una cascada de sustancias como interleucinas, ¿sí?, el factor de necrosis tumoral, y van a empezar a provocar un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio, ¿sí?, la aguda, por ejemplo, la podemos dividir en leve, moderada y severa. Primero es un proceso inflamatorio solamente en el páncreas, que si no lo mejoramos, después es todo lo que está alrededor del páncreas. Y si no mejoramos, todas esas sustancias de la cascada de la inflamación se riegan por todo el cuerpo y empiezan a dañar todos los órganos: el riñón, el pulmón, el corazón, los vasos sanguíneos, y puede llegar el paciente a tener una falla orgánica múltiple y puede llegar a fallecer. Entonces vean que de algo tan sencillo, que puede ser una pancreatitis aguda leve, se puede convertir en moderada, y más aún se puede convertir en grave. ¿De qué depende? Pues cómo vaya evolucionando el paciente y la obstrucción que tenga. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esas enzimas empiezan a destruir, a inflamar el páncreas. Si yo no lo corrijo, destruyen la grasa que está alrededor del páncreas, y si yo no lo corrijo, perfora el páncreas, y entonces empieza a haber hasta una hemorragia dentro de la cavidad abdominal. Y les digo, esas sustancias de procesos inflamatorios del páncreas se van por la sangre y se destruyen en todos los órganos, que provocan vasoconstricciones, que no les llega oxígeno ni nutrientes tanto al riñón, al pulmón y al corazón, y puede hacer una falla orgánica múltiple y el paciente se puede morir. Y entonces, de acuerdo al evento fisiopatológico, podemos dividir a la pancreatitis en dos: una pancreatitis que llamamos edematosa o solamente inflamatoria, y una pancreatitis que le podemos llamar hemorrágica. ¿Qué quiere decir? El páncreas se destruyó, que provocó una hemorragia, que esa viene siendo la pancreatitis más grave cuando es de tipo hemorrágico. Entonces, de acuerdo a su duración, de acuerdo a la duración de la pancreatitis, la dividimos en dos: aguda y crónica. De acuerdo a la fisiopatología, que quiere decir a lo que pasa en este páncreas, yo la puedo dividir en dos, que es edematosa y hemorrágica. La hemorrágica pues es un evento mucho más grave. ¿Qué pasa en el caso? Este es en el caso de los litos. ¿Qué pasa en el caso del alcohol o de algunas otras sustancias? Que estas sustancias van a destruir y van a ayudar al metabolismo del alcohol. Llega un momento en donde el paciente se vuelve un alcohólico crónico, que va a hacer que estas enzimas no salgan todavía del intestino y se empiecen a activar ahí mismo en el páncreas y empiecen a autodestruirse. Otra teoría que hay es que este esfínter de Oddi, a través del alcohol, se irrita, y acuérdense que ese se tiene que abrir y cerrar, y de momento se cierra, ya no se abre y se empieza a quedar tanto la bilis como el jugo pancreático, y lo más cerca que tiene pues es el páncreas, y lo empieza a inflamar, a edematizar, y si no lo curo, recuerden que puede llegar a perforarse y provocar una pancreatitis de tipo hemorrágico. Entonces son las dos causas por las cuales se puede dar la pancreatitis, y que ahora vamos a ver el cuadro clínico, el por qué nos da las manifestaciones o qué manifestaciones me da. Lo primero es el dolor, y es un dolor clásico. El paciente nosotros llamamos que tiene un dolor en barra, porque le duele el hipocondrio derecho, le duele el epigastrio y le duele el hipocondrio izquierdo. ¿Qué quiere decir? Toda la parte superior del abdomen le duele, por eso se llama en barra. Entonces es un dolor abdominal en barra, que le duele el hipocondrio izquierdo, el hipocondrio derecho y el epigastrio. Después las siguientes son náusea y vómito. Entonces cuando el paciente tiene dolor, tiene náusea y vómito, lo más seguro es que tenga una pancreatitis. Y hasta ahí la pancreatitis la considero como leve. ¿Qué quiere decir? El paciente solamente tiene dolor, tiene náusea y tiene vómito. Acuérdense que el dolor es característico, es en barra, toda la parte superior. Algunos autores refieren que el dolor se puede ir hasta la espalda, hasta la región dorsal. El paciente dice que le duele hasta la espalda, ¿sí? Ok.
pero al paciente se le puede agregar alteraciones a nivel de sus signos vitales, como cuál, empieza a haber taquicardia, empieza a haber fiebre, empieza a haber hipotensión. ¿Qué quiere decir? Ya hay alteraciones sistémicas y entonces ya se convierte en algo más moderado. ¿Qué quiere decir? Ya no es tan fácil, el paciente ya se está complicando. ¿Sí? Entonces vean, si el paciente tiene dolor, náusea y vómito, es moderado. Cuando ya empieza a estar taquicárdico, empieza a estar diaforético, ¿sí? Empieza a estar hipotenso, quiere decir que ya esa pancreatitis se nos está complicando, ya pasa a ser moderado. Y después tenemos la grave, donde vamos a conseguir unos signos específicos que dar al paciente. Principalmente se da en la pancreatitis hemorrágica. Si recuerdan, les dije que la pancreatitis hemorrágica, el páncreas se destruye y entonces todo el sangrado que provoca ese páncreas, ¿a dónde creen que se va? Al abdomen. Y entonces empieza a ver unos signos característicos de esos pacientes y se les hace una equimosis alrededor del ombligo. ¿Sí saben qué es una equimosis? Un moretón, ¿entiendes? Un moretón alrededor del ombligo. Y ese moretón se llama signo de Cullen. Después se puede hacer un moretón o una equimosis a los lados, que se llaman los flancos, este lado y este lado. Y ese se llama el signo de Gray-Turner. Entonces, cuando el moretón está alrededor del ombligo, se llama el signo de Cullen. Cuando el moretón está a los lados, en los flancos, se llama el signo de Gray-Turner. Y puede haber un sangrado que se puede ir, ¿sí?, a las fosas ilíacas, que están acá, donde está el ligamento inguinal. Y entonces se le pone toda esta parte al paciente morado. Y ese se llama el signo de Fox, así como del presidente. Fox. Entonces, esos signos, que es el de Cullen, que es el de Gray-Turner y que es el de Fox, que estamos diciendo que son equimosis, y que es la equimosis, es sangre, me está dando una indicación que esa pancreatitis se ha convertido de una pancreatitis edematosa a una pancreatitis hemorrágica. Y entonces el paciente se vuelve un paciente grave. Y entonces esa pancreatitis la puedo clasificar como una pancreatitis grave, y porque ya es de tipo hemorrágica. Entonces vean cómo con el cuadro clínico yo voy viendo cómo está mi paciente. Si mi paciente solamente llega con dolor en barra, que se va hacia la espalda, que tiene náusea y vómito y no tiene otra cosa, yo lo puedo decir, es una pancreatitis leve. Al paciente se le agrega taquicardia, hipotensión, diaforesis, el paciente se convierte ya en moderado. Pero cuando el paciente ya se le agregan estos signos específicos, ¿sí?, de Cullen, de Gray-Turner y de Fox, puedo decir que es una pancreatitis grave, porque probablemente sea una pancreatitis de tipo hemorrágico. ¿Cómo lo voy a diagnosticar? Si el paciente llega conmigo y tiene un dolor en barra, que se va a la espalda, que tiene náusea, que tiene vómito, yo ya voy a estar pensando en una probable pancreatitis. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacerle unos estudios específicos para poder determinar la pancreatitis. Y lo primero que voy a hacer se llama análisis de sangre, en donde voy a determinar enzimas pancreáticas. Las dos enzimas pancreáticas que determinamos se llaman la amilasa y la lipasa. Ya tengo el dolor, tengo un valor. Ahora le voy a hacer estudios de sangre, en donde voy a buscar la amilasa y la lipasa. Si yo quiero saber si mi paciente tiene pancreatitis, cuando llega conmigo al hospital le mando a hacer un estudio y le digo, determíname amilasa y lipasa, ¿sí? ¿Y cómo yo voy a saber si mi paciente sí tiene o no tiene pancreatitis? Cuando esta amilasa y esta lipasa aumentan más de 3 veces sus valores normales. ¿Cuáles son los valores normales? La amilasa es de 60 a 180, y la lipasa es de 10 a 140. Imagínense que llega un paciente, ¿sí?, y tiene dolor en barra, se le va hasta la espalda, tiene náusea, tiene vómito, ¿sí?,
y yo le mando a hacer amilasa y lipasa y le salen 400 y en 350. Pues ese paciente ya se le subió más de 3 veces su valor normal, me está indicando que ese paciente tiene una pancreatitis. ¿Qué pasa si el paciente le sale la amilasa en 200 y está en 250? Pues no, porque está aumentada poco, debe de aumentar más de 3 veces de su valor normal. Y el siguiente estudio es hacer un estudio, principalmente el que más me sirve, que puedo decir a sus compañeros que lo pusieran, es una tomografía. Porque la tomografía me va a indicar qué tan grave está el paciente. Ya hay tablas que nosotros manejamos para ver la gravedad de la pancreatitis. Y hay muchas tablas que se manejan con muchos criterios. Tenemos unos criterios que se llaman criterios de Ransom para ver la gravedad del paciente. Tenemos otros criterios que se llaman criterios de Apache para ver igual la gravedad del paciente. Y tenemos otros criterios que son específicamente de la tomografía, que esos son los que vamos a ver, que se llaman criterios de Baltasar, que esos me van a indicar qué tan grave o no está mi paciente. Ahora sí le regreso a la tomografía. Entonces yo mando a hacerle a mi paciente una tomografía. Vean cómo vamos el caminito. Primero llegó con un dolor que se me hizo característico de una pancreatitis. Le mandé a hacer ¿qué? Estudios de sangre. Ya me salió elevada, ya estoy pensando en que probablemente sí tiene pancreatitis. Ahora necesito saber si es de tipo edematosa o es de tipo hemorrágica. ¿Cómo yo sé? Por medio de una ¿qué? Tomografía. Y entonces aquí voy a ver los criterios de Baltasar, que Baltasar divide la tomografía en 5 criterios. El primero es el estadio A, donde dice que el páncreas está normal. ¿Qué quiere decir? Que no tiene absolutamente nada. El B de Baltasar dice que solamente está inflamado el páncreas, tiene una inflamación. El C dice que tiene una inflamación del páncreas y del tejido graso periférico. ¿Qué quiere decir? Ya no solamente es el páncreas, sino que ya se salió hasta todo su tejido graso. Y el D dice que tiene colecciones quísticas, principalmente una colección quística. Y el E son 2 o más colecciones quísticas. Y estos pacientes son pacientes graves. Entonces yo tengo que hacer esto porque de esto va a depender lo que yo haga con el paciente. Un ejemplo, yo ya tengo el dolor, me salió alta la amilasa y la lipasa, y le hago un TAC y me dice que tiene un Baltasar E. Ese paciente va para terapia intensiva porque es un paciente grave. Yo tengo un paciente que salió con esto y me sale un Baltasar D o C, son pacientes que van a la terapia intensiva. Pero me sale un Baltasar B, que solamente es un proceso inflamatorio, pues eso lo dejo internado y espero a que disminuya la inflamación. Entonces vean cómo es importante yo saber, ¿sí?, mis tomografías para saber si solamente hay un proceso inflamatorio, si hay un proceso inflamatorio periférico alrededor del páncreas, o si ya empieza a haber colecciones quísticas. Vean, aquí está inflamado el páncreas, no pusieron colecciones quísticas, pero se empiezan a formar unos quistes en el páncreas que me indican ya destrucción de ese páncreas. Entonces, para eso me sirven esos criterios. Vamos a ver ahora qué vamos a hacer con estos pacientes. Primero, lo que yo tengo que identificar es quién me está provocando esa pancreatitis. Y pues la tomografía también me sirve porque me dice, ¿sabes qué? Hay un lito en el ámpula de Vater, un lito biliar. Entonces yo ya sé quién me está provocando esa pancreatitis es un lito biliar. Cuando son por litos biliares, lo primero que yo hago en este paciente, acuérdense que el páncreas sirve para hacer la digestión de los alimentos.
Quiere decir que si yo le doy de comer a mi paciente, ese páncreas lo voy a hacer trabajar, y si está inflamado se va a dañar nomás. Entonces lo primero que tengo que hacer en mi paciente es dejarlo en ayuno. No le voy a dar de comer. Pero ahora recuerden que el estómago servía para la digestión y que tiene un ciclo circadiano, que quiere decir cada cierto tiempo secreta sustancias para que se lleve a cabo la digestión. ¿Qué hago entonces para que no me esté secretando o no se vaya al intestino delgado, a la segunda porción del duodeno? Le pongo una ¿qué? Una sonda. El paciente lo dejo en ayunas y le pongo una sonda nasogástrica para ahí estar extrayendo el jugo gástrico y que no se vaya a la segunda porción del duodeno y no me lo estimule para que empiece a trabajar mi páncreas. Entonces vean que esas dos cosas son súper importantes. Entonces mi paciente primero ayuno, después le pongo una sonda nasogástrica para sacar todo el jugo gástrico y que no me estimule a mi páncreas. Después, ¿qué tiene el dolor? ¿Qué tiene el dolor? ¿Qué tiene el paciente? Dolor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? Pues hay que darle analgésicos para quitarle el dolor. Muchas veces dicen que llega a ser tan intenso el dolor. Nosotros ya lo sabemos porque el paciente llega doblado, dicen que siempre tiene pancreatitis, se agarra y se dobla porque dice que mejora al no presionarse. Si llegan doblados, ¿sí? Y es tan fuerte el dolor que tenemos que usar hasta medicamentos opiáceos para quitarles el dolor. La siguiente, como hay un proceso inflamatorio y que se generaliza y que puede llegar a provocar hasta hipotensión, voy a tratar de hidratar bien a mi paciente para evitar que se me hipotense. Entonces le voy a empezar a meter líquidos para tratar de que no se me vaya a hipotensar. Obvio, checo los electrolitos para ver cómo andan y entonces busco la manera de mantener a mi paciente equilibrado con líquidos. La siguiente es que se puede infectar ese páncreas por el proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué le voy a agregar? Un antibiótico para evitar que se vaya a infectar. Entonces ya vimos ayuno, sonda nasogástrica, líquidos intravenosos para que no me vayan a hacer hipotensiones, ¿sí? Y antibióticos para que no se me vaya a infectar y analgésicos para quitarle el dolor. Recuerden que simplemente el dolor puede desencadenarme eventos que pueden provocarme también choque por el dolor o datos de hipotensión. Ahora, si ya sé que el problema es una piedra que está, ¿sí?, en el ámpula de váter, regresa a la primera. Si yo sé que es una piedra que está en el ámpula de váter, pues ¿qué tengo que hacer? Pues quitar la piedra. Y lo voy a hacer por medio de un estudio que es diagnóstico y también hace el tratamiento que se llama CEPRE. ¿Qué es la CEPRE? Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Recuerden porque es pregunta de examen. El tratamiento de los pacientes con pancreatitis por ductos biliares. No quiero que pongan CEPRE, quiero que pongan colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Qué es la CEPRE? ¿O qué es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica? ¿Qué es? Esa es una endoscopía. ¿Qué se hace? Se mete un endoscopio, lo que les platicaba el día de ayer, se mete un endoscopio, pasa por el esófago, llega al estómago, de ahí llega la primera porción del duodeno y después llegamos ¿a dónde? A la segunda porción del duodeno. Localizan el esfínter de Oddi, introducen por ahí la cámara por el esfínter de Oddi, llegan a la ámpula de váter donde está el hito y con una canastilla sujetan el hito y lo extraen. Y entonces se acabó el problema. Anteriormente se hacía con cirugía. Tenían que abrir la vía biliar y por ahí introducirse para sacar el hito. ¿Sí? Actualmente ya no se hace así. Actualmente ya se hace por una CEPRE. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Ya les dije cómo se hace. En el caso cuando el esfínter se cierra y no se quiere abrir
o está muy hipertrofiado y no se abre, ¿sí? Se hace una esfinterectomía. ¿Qué quiere decir? Se corta el esfínter para que se vacíe tanto el jugo biliar como el jugo pancreático, ¿sí? Entonces eso lo hacemos también con la cera. Entonces el tratamiento para los pacientes que tienen pancreatitis aguda, secundaria, hundito biliar, recuerden, ayuno, sonda nasogástrica, analgésicos para el dolor, antibióticos y líquidos. Si tiene una piedra, aparte le voy a pedir una ¿qué? Cepa, donde al paciente van a ver que ahí está la piedra y aparte la van a tratar. ¿Qué pasa cuando es por alcoholismo u otra causa y no es por una piedra? El paciente le damos eso que les dije y lo dejo en vigilancia. Y cada 72 horas le estoy haciendo una ¿qué? Tomografía para estar valorando que no vaya evolucionando hacia los más tipos de pancreatitis. Si yo veo que el paciente empieza a evolucionar hacia los más tipos y por ejemplo me hace una pancreatitis hemorrágica, ahí el tratamiento ya no solo es eso, sino también se vuelve un tratamiento quirúrgico. ¿Qué quiere decir? Probablemente la cola del páncreas está necrosada y se perforó y está sangrando. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Ir y quitar ese pedazo. ¿Por qué? Porque si no me va a seguir provocando sangrados y me va a provocar que el paciente me muera. Entonces vean que la pancreatitis de tipo hemorrágica se curan o se tratan quirúrgicamente por medio de una cirugía. Si llega a ser que el páncreas está tan dañado, ¿sí?, que esté casi todo destruido, pues se tiene que extraer todo el páncreas. Pero vean las complicaciones que va a llevar que le extraigan el páncreas. Ya no va a producir jugos gástricos que sirven para la digestión, ni tampoco va a producir insulina ni glucagón. Entonces vean cómo de algo tan sencillo se puede complicar en algo tan grave que los pacientes pueden llegar a perder la vida. Y recuerden que esto me sirve para ver la gravedad, ver el pronóstico del paciente y determinar si lo paso a terapia intensiva o si me lo dejo ahí en piso, de acuerdo a estos valores.